¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, maestro Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado amigo. Pues feliz, hoy tenemos un programazo ahí de super nivel y de una semblanza que de verdad pinta para ser de las Fabs, mi hermano. Nos vamos a dar un chapuzón en la alberca porque nuestro invitado de esta noche tiene que ver con el mundo acuático, con el mundo de la natación, con el mundo del waterpolo y nos da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida al ingeniero Antonio Castillo Cadena. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches, Muchas bienvenido. gracias. Pues muy contento y complacido de encontrarme compartiendo con ustedes algo que jamás se me hubiese ocurrido. Muy agradecido. Muchas gracias por aceptar la invitación y como comentábamos un poquito antes de entrar al aire, Semblanzas Deportivas de la Dirección General del Deporte Universitario es un programa que de una u otra forma es a través de la voz de nuestros invitados, en este caso de su voz, de sus recuerdos, de su plática, de su voz misma, un pequeño pero muy merecido homenaje a la trayectoria de personas que como usted le han dado brillo y lustre al deporte universitario. Así es que nos da muchísimo gusto recibirlo, don Antonio, y vámonos, como ya es costumbre aquí en Semblanzas Deportivas, desde el principio. ¿Dónde y cuándo nace Antonio Castillo Cadena? Bueno, nacimos en la Ciudad de México en el año de 1953, el 9 de marzo. Como En qué rumbo de la ciudad creció los primeros años, don Antonio? Pues el nacimiento fue en Mesones, en el centro, Ok, y de ahí pasamos a una colonia muy agradable que fue la Narvarte en Yácatas, Ok. y era un ambiente pues sano y tenía la característica de que la calle estaba libre, había un parque y podíamos ejercer ahí, ¿no? Qué padre. qué maravilla. ¿Dónde hizo su primaria? La primaria fue en una escuela también en la Narvarte, en la Luis González Obregón, los 6 años allá eh, en la mera Narvarte, en la calle de Yácatas. ¿Y Ok. cómo era el niño Antonio Castillo en esos primeros años de escuela? Pues le voy a semblantear lo que les había comentado. Tuve para mí ya al tiempo la bendición de que me dio una secuela de polio y me afectó la pierna derecha. Ok. Entonces eso en cierta manera pues me retraía y me limitaba, pero tuve unos padres que no tomaron en cuenta eso y me dieron la habilidad y la libertad de decidir. Entonces, mi papá, deportista, también de la UNAM, nos enseñó a jugar voleibol, a jugar fútbol, nos invitaba a tener pues una cultura muy agradable. La filosofía fue el alma, el físico y el intelecto. Ok. Entonces, el físico, pues el deporte. El alma fue una ideología sobre lo que viene siendo la concepción de el bien, el mal, basada en los clásicos, los griegos,
Y eso nos dio una cimentación y una personalidad bastante estable. Y luego la escuela, ellos estudiaron en la secundaria, en Prepa 2, Ok, y siguieron todo la carrera. Y nosotros heredamos, pues, a la Prepa 2 y comenzamos también a estudiar los 6 años, 3 de secundaria y 3 de preparatoria. ¿Qué nos puede contar, don Antonio? Porque me parece fascinante el que podamos charlar con usted precisamente de eso, de ser usted un exalumno de la Escuela Nacional Preparatoria, el plantel número 2, Erasmo Castellanos Quinto, pero de aquel antiguo plantel de Primo de Verdad, ahí en el centro de la Ciudad de México, en donde usted tuvo la oportunidad y la fortuna de iniciar su recorrido como estudiante universitario. Ya lo decía usted, los 6 años que incluye la secundaria, ahora se le llama iniciación universitaria en la actualidad. Y bueno, pues que nos cuente cómo fue para usted el ingresar, ya lo decía un poco por herencia familiar, de que también habían estado sus padres ahí, pero para usted, ¿cómo fue el ingresar ahí y el hacer sus estudios básicos de secundaria y posteriormente el cambio, el paso al bachillerato? Pues les voy a decir que a la distancia, ahorita veo que estuve estudiando en un palacio, que no siempre lo apreciamos a esa edad. Y la ventaja fue que estaba la secundaria y la prepa juntos y nos podíamos compartir. Estaba el patio grande, el patio chico, había canchas, canastas de básquetbol, se jugaba voleibol y fútbol. Y era un ambiente pues muy, muy sano. Todavía no existía más que los porros, los famosos porros, que comparados con hoy son niños inocentes, ¿no? Entonces la escuela fue un enfrentamiento con mi inquietud, siendo un joven muy inquieto, pues también jugaba el básquetbol y era muy incontrolable en el sentido de las travesuras, de los maestros, de las bromas, y tenía cierta presencia que me daba la autoridad para ejercer esos sarcasmos, esas bromas que en cierta manera llegaban a ser muy pesadas. Entonces fui haciéndome de una pequeña presentación de incontrolable, pero eso se compensaba porque también era estudioso. ok. Hasta la facultad no reprobé una sola materia y en la prepa yo adelanté materias para acabar antes Oh, del término. Ok. Y en casa pues nos ayudaban, nos motivaban para el deporte y por alguna razón llegué hasta la universidad, hasta Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria, pues estaba en segundo año de secundaria ok. y lo único que recuerdo es que la gente que me vio físicamente me tomó aprecio porque tenía habilidades. Entonces me acabaron de enseñar a nadar, estuve entrenando una época y ahí la alberca de la universidad pues también es un paraíso. Con todo el fútbol.
el voleibol y la natación. Hice un poco de clavados Wow. y ya después me dediqué a nadar. Fíjese que ahorita viendo, escuchándolo y viendo el año en el que nació usted, don Antonio, nace justo el año en el que se traslada a la Universidad del Centro a Ciudad Universitaria, en 1953. Entonces, haciendo un poquito de cálculos mentales, pues es en los años 60 más o menos, cuando usted, esto último que nos dice, llega a Ciudad Universitaria por alguna invitación para ir precisamente hacia la alberca estando en secundaria. Cuéntenos un poquito de eso. Me imagino que le tocó entonces conocer al profesor Manuel Herrera ahí en la alberca de CU. Manuel Herrera fue pues el que nos dio, fue el que me premió con el primer traje de baño y era pues un viejito cascarrabias de carácter y también muy bonachón, muy entusiasta, llevaba a los nadadores, representantes de la UNAM, los motivaba y yo comencé a entrenar con él, con Manuel Maravilla, Herrera, qué maravilla. En y, segundo de secundaria, para hacernos, o sea, wow. y eso pues me dio mucho gozo, bueno, ni gozo en esa época, simple y sencillamente fue adquirir un compromiso con seriedad y con gusto, y eso aunado a que en casa nos motivaban para el deporte. Ya una vez que comencé a entrenar en la universidad, somos 6 hermanos y mis Ok. papás nos llevaban el fin de semana a la universidad. Hacíamos un día de campo y después, ya que entramos a competir y a la alberca, pues mi papá nos guiaba, nos entrenaba desde las gradas, él nunca se metió. Y eso nos mantuvo con cierta presencia y cierto gusto y cierta responsabilidad, ¿no? Entonces entrenábamos en la semana con el profesor Herrera y había otro, Rosendo Santoyo, el Chompas, que era el entrenador de waterpolo. Entonces, y el fin de semana, pues nos motivaban en casa. Dejé a Herrera, comencé a entrenar waterpolo y la Prepa 2 se armó el equipo y salió campeón en la categoría, ¿no? Entonces tuve mucha fortuna de ejercer mis habilidades y desarrollarme. Llegó el momento en donde la Prepa 2, siendo una escuela sin alberca, fue la base del waterpolo en la universidad. Wow. Entonces teníamos cierto prestigio, cierta consideración y comenzamos a entrenar ya como base del equipo representativo de la UNAM. Podría decirse que ahí ya en esa época que era ya usted representativo, muy jovencito, del waterpolo en la UNAM, el básquetbol, el fútbol, el voleibol quedaron un poquito a un lado. Esos quedaron nada más como cáscaras, ya no hubo una actividad formal. El waterpolo nos absorbió Esto que nos cuenta del waterpolo, ¿seguía usted en secundaria o ya estaba en la preparatoria? o en secundaria, Wow. segundo, tercero de secundaria. Y Wow. esto de lo que quiero, a lo que quiero llegar es preguntarle, porque ya nos dijo que era un poco travieso, don Antonio, ya nos dijo que era un poco travieso y que tenía su palomilla ahí en la secundaria.
de alguna manera esto de practicar el deporte junto con, me puedo imaginar perfecto, los consejos y el ejemplo y la guía de sus padres, eh, lo hizo calmarse un poquito, encauzar sus energías hacia esta parte del deporte. Y me queda claro que también, por irónico que pueda parecer o sonar, era un muy buen estudiante. Entonces, y además en una de las etapas más complicadas de la existencia, que es la adolescencia. Pues le voy a decir que el ritmo de vida fue ya cotidiano, ya no hubo una norma de decir tienes que nadar, tienes que estudiar o tienes que asistir a X o Y evento, sino que fue una cotidianeidad. Íbamos a nadar no como una obligación, no como un deporte, sino más bien como una actividad, como si fuéramos a la escuela. De mi parte, pues en alberca fue ya mi vida y era muy travieso, sumía a la gente, me tenían cierto respeto porque estaba muy fuerte también. Y luego ahí ya entrando en waterpolo, comenzamos a asistir al gimnasio de pesas, conociendo a los de Americano, el Caníbal y todas esas gentes que eran, pero Duros, temibles, duros, duros. ¿sí? Y la anécdota es, íbamos mi hermano y yo, los dos varones de la casa, pero éramos unos charales flaquitos, puro hueso. Entonces llegábamos al gimnasio y nos metíamos en una esquinita con una pesita y ahí comenzamos a trabajar. Y al cabo del tiempo embarnecimos y después ya teníamos las pesas de 80 60 kilos y los de americano nos respetaban porque había gente que iba a hacer pesas y no las dejaban, le quitaban las pesas. A mi hermano y a mí, pues embarnecimos y tuvimos la presencia y el respeto de ellos. Entonces sí fue muy agradable el desarrollarnos ahí y luego con ese ritmo de trabajo en waterpolo, pues también teníamos cierta condición y Yo creo que éramos, bastante buena condición. sí, y presencia, ¿no? Don Antonio, ¿iba a la escuela en la mañana y esto de la alberca era en la tarde? Íbamos a la escuela en la mañana hasta las 12 1 de la tarde y de ahí nos íbamos a la alberca. ¿Cómo era ese traslado del centro a Ciudad Universitaria siendo tan Pues había jovencitos? un camión Sí. que nos llevaba hasta la universidad Ok. y eran de muy agradable también porque en el camión iba toda la palomilla de la prepa y éramos un desastre, pero desastre en bromas, en empujones, en jalones. Y ya llegábamos a la alberca y pues comenzábamos el entrenamiento. El entrenamiento era una clase, como algo que asistíamos como cotidianeidad. ¿Hasta qué hora estaba en la tarde en la alberca? Salíamos a las 4, 4:30 de la tarde, ¿Y a esa hora regresaba a su casa o ¿no? Regresábamos a la casa y era hacer la tarea. seguía viviendo en la Narvarte? Y en la Narvarte vivíamos. Y fue muy agradable porque también nos metieron a una escuela de música, a la Nacional de Ok. la Universidad, Ok. allá al edificio de Mascarones. Ok. Entonces, yo estoy negado para la música
pero mi papá nos metió porque él conocía gente y íbamos al edificio de Mascarones a jugar frontón hasta que se acabó en la época. Pero sí fue un ejercer la inquietud y las habilidades que teníamos. Entiendo que esta rutina se extendió hasta la preparatoria. Pues se extendió a la prepa y a la facultad. Wow. Ya en la facultad, pues Pero antes de la facultad, platíquenos de la preparatoria, no nos brinquemos la preparatoria. Sale de la secundaria, ingresa al plantel 2 ahí mismo en la no, preparatoria. el plantel 2 fueron los 6 años continuos, no O- hubo un cambio de ok, cierto, secundaria a la prepa. cierto. Ya en prepa ya teníamos cierto nivel en el deporte y ya teníamos un equipo que entrenar y ya éramos reconocidos como entrenadores y jugadores. Entonces hacíamos la motivación de la prepa para que fueran hasta la universidad a entrenar. Y ahí en la universidad pues ya se juntó prepa 6, prepa 8, los de la prepa 2 y algunos que eran ya de facultad. Pero nosotros ya éramos alguien Ahora sí. reconocido, éramos jugadores, entrenadores, y eso nos daba cierta, pues, calidad, cierta presencia, y ahí jugamos y entrenamos y ayudamos a mucha gente Y competían. y competíamos. ¿Qué nos puede decir de algún logro en esa etapa? Pues comenzamos compitiendo y tuvimos el evento de el Nacional de Tercera Fuerza, que era la ya como universidad. Ese tuvimos la fortuna de ganarlo y seguimos entrenando. Pasamos al siguiente nivel, que era Segunda Fuerza, y en el Nacional de Segunda Fuerza también lo ganamos. Wow. Entonces sí teníamos un ritmo de vida muy, muy acelerado. Estudiábamos, entrenábamos y competíamos. ¿Te Ya, acuerdas, don Antonio, a quién le ganaron el campeonato de segunda fuerza? pues en segunda fuerza estaba el Seguro Social, estaba, creo, Marina, estaban los equipos que eran fuertes y que venían, no sé, Puebla o Acapulco. Ok. Entonces nos tocó, pues, enfrentarnos a lo mejorcito que había bueno, nos batimos ahí y sin sentir la presión de que tengo que ganar, pues lo ganamos. Tuvimos un entrenador, Carlos Moreno, Ok. que fue muy entusiasta. Él nos armó como equipo y más que como equipo, como amigos. Entonces éramos un grupo de gentes sanos, por un lado, y por el otro lado éramos humanamente y amistad muy fuerte. Estamos hablando de que tenía 15, 16 años, don Antonio, más o Estábamos menos. entre los 16 17 años Le Wow. tocó, pues, la época del 68. del 68 exacto. ¿Y qué recuerdos tiene de esta rutina que nos habla de ir a la escuela, de ir a entrenar, de ir a En el competir? 68 se cerró la alberca, se cerró la universidad y estuvimos pues prácticamente de vacaciones, nos mantuvimos fuera del movimiento Ok. hasta que se reanudó todo y comenzamos de cero también.
desde conseguir pelotas, desde conseguir pues el acceso a la alberca, el mantenimiento de la alberca, y comenzamos de nuevo. Fue una etapa muy agradable porque no había retos, había cotidianeidad. Íbamos a hacer lo que hacíamos, ni por obligación, ni por ambición, Por sino puro gusto. el gusto. Esa es la palabra que me quitó, por el gusto y el placer de ser. Entonces ya el gimnasio fue para estar presentables, fuertes y estar compitiendo en mejores condiciones. En esta época del bachillerato, de la preparatoria, ¿cómo fue que se fue encaminando a lo que posteriormente estudiaría? ¿Por qué se decantó por una ingeniería? Imagino que tenía además facilidad para los números, para las matemáticas. Pues Entonces, en realidad era muy inquieto y en casa desde la secundaria, la primaria, hacía mis experimentos. Quemé los fusibles de la casa varias veces. Mi logro fantástico fue un eliminador de baterías Ok. y la habilidad de ir trabajando. De hecho, en la alberca, en en el consultorio médico de la alberca, había un doctor que me motivó y me pidió equipos de acupuntura electrónicos. Entonces llegamos a hacer un par de equipos que él usaba y de ahí se fue llevando todo hasta que llegué a la facultad y tenía dos cosas. Era hábil en la pintura, en el dibujo y en el diseño, y en el otro era hábil en la electrónica y en desarrollar cosas. Entonces, como anécdota, arquitectura e ingeniería están pegados. sí. Pues yo me senté en la barda que los divide, eché un volado y ganó ingeniería. Entonces me dediqué a la ingeniería, ¿no? ¿Cómo fue para usted ese cambio de la preparatoria y esos 6 años que pasó ahí en el plantel número 2? ¿No se le hacía, no era un lugar nuevo, Ciudad Universitaria? Pues porque prácticamente dividía sus días entre estar allá en el centro y estar acá en Ciudad Universitaria. Pero ya para entrar a estudiar, ¿cómo fue para usted ese cambio? Creo que el centro era más extraño que Ciudad Universitaria. Vivía en Ciudad Universitaria. Y luego el ambiente de la alberca, pues en la alberca iban la mayoría profesionistas, bueno, estudiantes de facultad. Y yo ingresé a ingeniería como si hubiese seguido estudiando la prepa. De la prepa salía y llegaba a la alberca, de ingeniería salía y me cruzaba a la alberca. Entonces, el ritmo de trabajo, el ritmo de cotidianeidad se mantuvo, no hubo una sensación de cambio. Claro. El tipo, el nivel de edad de la gente, pues algunos los conocíamos de la alberca y convivíamos. Y luego pues teníamos cierta presencia y eso bueno, eso me ayudó a no sentir un cambio. Ingeniero don Antonio, entiendo que para estas fechas, para esta etapa que estamos recordando, que estamos rememorando a través de su voz, de sus recuerdos, estamos ya en la década de los años 70, ¿es cierto? Así es, Y ni más ni menos que una de las épocas más doradas del deporte universitario en general. Hemos tenido aquí la posibilidad de tener invitados e invitadas de esos años 70,
en donde vino un auge o un boom muy importante, encabezado por el entonces director general de actividades deportivas y recreativas, el ingeniero Alejandro Cadaval Torres. ¿Qué nos puede decir de sus recuerdos, de su experiencia, siendo ya estudiante universitario de licenciatura y continuando en la alberca, practicando el waterpolo? Pues les voy a decir que el ritmo de trabajo estaba como jugador y como entrenador. Invité a gente de las facultades y sobre todo a gente de la Prepa 2, de la más lejana, a la alberca, y yo los entrenaba. Hice un equipo de novatos, un equipo juvenil, y aparte entrenábamos nosotros mismos con una supervisión de Rosendo Santoyo, el Chompas. Entonces, esa época fue pues sembrar todo lo que nos había regalado la universidad y que teníamos un nivel alto deportivo, y eso lo transmitimos a la gente que llegaba. Se le motivó, se le llevó y salieron adelante. Muchos se fueron a la selección, mi hermano se fue a la selección nacional y estuvieron compitiendo allá de esa época, y la base para que ellos florecieran, pues fue nuestro trabajo, fue nuestro entusiasmo de no dejar que se viniera abajo el waterpolo, de que se viniera abajo el deporte, y pues conseguimos consolidar el entusiasmo, porque en realidad acabaron de aprender, de madurar en la selección. Entonces fueron gente que maduró allá en el CEDOM. Había un entrenador, Kalman Markovic, que fue muy, muy bueno. Bueno, pues él ganó los Panamericanos de waterpolo, que fue un logro. Nunca México nunca había llegado tan alto, y con él salieron, ¿no? Un, una persona muy formal, muy estricta y muy bien preparada. Entonces, eso se logró, llegar a esos niveles de calidad en el waterpolo. ¿Es contemporáneo, don Antonio, de nuestro amigo y jefe y patrón Max Aguilar? Sí, sí, Max Aguilar, él comenzó a jugar waterpolo y yo ya iba de salida, ya no, casi no jugaba. Ok, Y él, pues jugó ahí con Kalman Markovic ok. y sacó la medalla. Sí. En los Panamericanos del Entonces, 75. Mi estimado Luis, estamos entrando en la recta final. ¿Algo que quieras preguntarle a nuestro invitado antes de que vayamos al cierre? Yo nada más así como recapitulando y cosas que a lo mejor no nos quedan muy, muy marcadas, pero que las ha dejado ver el ingeniero, ¿no? Definitivamente usted tenía una habilidad nata para la natación. Válgame el término, ¿no? Se oyó raro, pero sí se vale. Tenía una habilidad sobresaliente para la natación, ¿no? Eso lo llevó a que desde la secundaria ganara una competencia y pudiera estar ahí y lo llamaran a Ciudad Universitaria, ¿no? claro, Usted nos comenta y nos dice, yo tuve una situación, una consecuencia del polio y eso en lo que nos ha platicado no se ve como una limitante nunca en su vida. Y eso me queda claro que lo dejó ver, pero creo que formó, o sea, una parte muy importante de todo eso fue el trato de sus padres. sí, la consideración, el no tener una
un cuidado mayor por el defecto y algo así como nos trataron iguales a todos No y había una distinción o una, no había, cuidado con tu hermano, cuidado con tu hermanito, no. Es que cómo le dices cuidado con tu hermanito si por lo que nos dice, Sí, era con bien todo cábula. respeto, era una bala, Era ¿no? una bala. el cuidado con tu hermano era para que no fuera a ser una diablura, no para Para que... que no se los fuera a agarrar de barco, ¿no? O Claro. sea, Entonces, esa habilidad, esa cuestión, a usted lo puso muy en una frecuencia muy acelerada, Y llegó a ¿no? estar en unos Juegos Paralímpicos. Pues sí, llegué a estar en Canadá, en donde tuve la fortuna de sacar 4 medallas olímpicas, 2 de Nada más. segundo y 2 de tercero. Y ya en las siguientes Olimpiadas yo ya me había retirado, pero me invitaron a Holanda y en Holanda prácticamente fui como jugador turista, pero saqué una medalla, cumplí Wow. con el deporte. Y se tituló Ya como ingeniero. ¿Ingeniero en qué? Ingeniero. mecánico electricista, Y ay nomás, ay nomás. pues en el ámbito profesional Sí. me tocó diseñar mecanismos. El fuerte fue las puertas automáticas, los techos automáticos y unos mecanismos para Coca-Cola, un panel de control para el llenado y control de los tambos y cilindros de Coca-Cola. Oh, Y eso también me mantuvo muy activo. seguro. Puede, sin duda, Ingeniero, y usted, puede escribir sus memorias, por entre, favor. Pues es un placer el poder recordarlo, porque en realidad mi vida fue haz lo que te gusta hacer y como puedas. Y no fue una tendencia, voy a ser el mejor, quiero ser el mejor, reconocido, etcétera, ¿no? Cuando me di la vuelta, pues ya había caminado en el waterpolo, en la natación y tenía consideraciones. De hecho, con Max Aguilar éramos acérrimos enemigos. Él era del equipo de la Armada y yo de la universidad. Ok, Después llegó a la universidad y yo ya había salido, ya no estaba jugando, ¿no? ¿cómo Entonces, fue para usted esa etapa del retiro competitivo, de darle, me imagino, auge y lugar y trayectoria a esta parte profesional que nos está diciendo, en donde me imagino que pues continuó nadando o de repente echaba cascaritas o cómo fue para usted el retirarse de la pues, etapa competitiva? le voy a decir, trabajando, comencé a desarrollar equipo. Y para la Olimpiada de 80 pedí permiso, me dieron permiso, pero yo ya tenía una cierta responsabilidad en nuevos diseños. Entonces yo llego de Holanda, pero llegué a trabajar. Ya no me dio tiempo de decir una etapa de adiós al deporte, sino más bien me absorbió el trabajo y dentro del trabajo lo que me gustaba, que era el diseño, que era el hacer cosas nuevas, el estar involucrado en lo que pues nadie más hacía, ¿no? claro. Eso fue en la vuelta de hoja, ¿no? Ya dejé el deporte. Wow.
Pues es sin duda fascinante la historia que nos ha dado tiempo de escuchar y de conocer de su trayectoria de vida. El tiempo se pasa rapidísimo, ingeniero, y estamos entrando ya en la parte final de esta transmisión. Y no queremos despedirnos de usted sin antes, por supuesto que agradecerle el que nos haya acompañado y abierto este libro de historia que a través de su relato nos ha compartido, sin antes hacerle las dos preguntas que le hacemos a nuestros invitados, las dos preguntas finales que le pedimos a nuestros invitados. Una de ellas tiene que ver, pues, me imagino la respuesta que nos va a dar, pero me muero por escucharla, porque usted ha estado inmerso dentro del mundo de la UNAM desde muy joven, desde muy chavito. Entonces, para usted, para el ingeniero Antonio Castillo Cadena, ¿qué fue, qué ha sido, qué ha representado, qué ha significado en su vida el haber pertenecido y estado en una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México? Pues es la cuna de mi desarrollo, de mi personalidad, es el haber madurado con la UNAM en un ambiente totalmente sano, de respeto y de retos, porque cada cuestión desde la secundaria hasta la profesional fue un reto. Llega a la alberca, mantente en la alberca, llega a la profesional, a la facultad y mantente en la alberca y no descuides la escuela, ¿no? Entonces ha sido pues el alma mater, el que pues no he conocido otra cosa mejor que la UNAM y eso me ha llevado a tener pues el alma puma, ¿no? Qué Luis. maravilla, ingeniero. Qué maravilla, de verdad. Creo que esta la podemos poner así en ese de los límites, te los pones tú sin problemas, pero segurísimo, ¿no? La otra, ingeniero, como comentó muy bien mi compañero Rodrigo desde el principio, estas semblanzas nacen para hacerle un pequeño pero muy merecido homenaje a las personas que han escrito su nombre y han hecho grande la historia de la universidad. En la academia, en el deporte, en ambas, en su caso, ¿no? Y todavía un extra de esta super personalidad, ingeniero. Pero vamos ya al grano. En este sentido, estos programas pues quedan grabados y los van a ver, ahorita nos están viendo. Y saludos a todos los que nos están viendo, Alma, Monix, Ángel Moral, Nefta, todos los que nos están viendo. Pero aparte de toda esta gente que nos está viendo, se queda grabado y se queda grabado para la posteridad y lo van a ver hoy, mañana, pasado, en 10, en 50, en no sé cuántos años. Entonces, en ese sentido, ingeniero, le quiero pedir un mensaje para todas las personas que están pensando, que están entrando, que están en la UNAM y que, ¿qué les podría decir acerca de esto, de la formación de este mundo, este universo que es la UNAM? Pues el deseo es que enfrenten a su ser, a su personalidad, ejerciendo sus habilidades en donde ha sido fantástico, que es la UNAM. Tiene todo, tiene ciencia, tiene deporte, tiene convivencias, tiene todo, y que en un momento dado el legado de la UNAM sea el éxito de sus habilidades y que puedan compartir la experiencia de descubrirse en un medio tan elevado en el sentido de calidad, de humano, de ciencia, y que se descubran que la universidad les va a dar la oportunidad de saber
qué tanta habilidad van a descubrir y qué tanto legado van a dejar en la universidad, que tengan el alma puma, que tengan su espíritu así. Ingeniero Antonio Castillo Cadena, de verdad que ha sido un deleite y un privilegio y un honor poder haber tenido esta charla con usted esta noche. Muchísimas gracias por habernos regalado su tiempo y compartido en este espacio su historia de vida. Pues yo muy agradecido de que me dieron la oportunidad de vaciar algo que había quedado en el tiempo y que quizás motive a alguien a hacer lo Sin que duda, es. sin duda. Muy agradecido, muy bendecido por este tiempo. Un fuerte abrazo a la distancia, ingeniero. De verdad, qué Ingeniero, de gusto verdad, haberlo conocido esta noche. Gracias, gracias. Lo que conocieron fue la semilla de la UNAM en mi corazón. Eso fue grandioso. Maravilloso cierre, qué bonito. maravilloso cierre. Mi estimado Luis, Wow. ¿con qué nos vamos? ¿Con qué te despides? Pues feliz de tener un programa como este, de verdad, de verdad. Una gran enseñanza, ingeniero. De verdad, muchísimas gracias. Pues mi placer, mi No, profundo placer y gozo. no nos resta más que agradecerle a usted que nos ha visto y escuchado esta noche, así como a mis compañeros de comunicación social en el SET, lugar donde surge y nace esta señal que a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, de la Universidad Nacional para México y de México para el mundo. Soy Rodrigo de Buen y agradezco el favor de su atención. Recuerde que tenemos una cita el próximo lunes con más semblanzas deportivas. Por hoy es todo, por su atención, gracias, buenas noches y hasta la próxima.